Hola, continuamos con la tercera parte del relato sobre las brujas de Sirawen. Como saben, la narración terminó con el incendio de la casa de la familia de Mildred y con Sofía intentando ingresar a esta. Si bien la historia en sí misma tiene lógica, es necesario conocerla desde el principio, ya que algunas referencias y el sentido general se encuentra en las entregas anteriores. Así que les invito a escuchar la primera y la segunda parte. Sin más, comencemos. Relato para desvelados. Las brujas de Sirawen. Tercera parte. El origen. Historia escrita por Pájaro Diablo. Quien ha ido a Sirawen entiende la magia del lugar. Sus aguas de diversas tonalidades verdiazules, sus alrededores cerriles repletos de árboles, sus cielos ceruleos y su aire fresco. Ahora, imaginemos este lugar hace más de 100 años, cuando sus pobladores carecían de luz eléctrica y de todos los beneficios o perjuicios de la modernidad. Realmente era todo un paraíso terrenal. La magia trascendía la belleza y particularidad otorgada por la naturaleza, y en torno a esta última surgieron historias de seres mágicos que intervenían en la vida de las personas, quienes hablaban de criaturas de luz que los cuidaban, pero también de oscuras que dañaban de muchas formas. La creencia en las brujas era una de esas ideas colectivas que siempre han estado presentes en la cotidianidad del lugar. Así que no es raro escuchar a alguien asegurar haber visto a una de estas o afirmar que sutano o mengano estaba embrujado, o que tal o cual niño tenía mal de ojo, o achacar alguna muerte o enfermedad a la acción de estas mujeres entregadas al diablo en cuerpo y alma. En la actualidad, ni la tele, ni el internet, ni los celulares, ni los automóviles característicos del siglo XXI, ni la universalización de la educación lograron erradicar los mitos y establecer el imperio de la razón. Por el contrario, fortaleció los prejuicios y secularizó la creencia. Alrededor de la idea de las brujas había mucho recelo hacia la mujer. Siempre era una ella y nunca un él. Se decía que éstas, al no poder obtener por su inteligencia y sus virtudes a un hombre o a un hijo, o ya sea por su debilidad moral y mental, desear belleza y juventud, o por su naturaleza vengativa, brindaban su alma al diablo, quien a cambio les otorgaba lo que anhelaban, pero una vez realizado el pacto y firmado el contrato de formas inimaginables y denigrantes, perdían su humanidad y tenían que tributarle continuamente el alma de un inocente o de un pecador, es decir, de un niño o de un hombre. Sirawen en la actualidad sigue siendo una comunidad pequeña, que en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento urbano acelerado. El haberlo convertido en una zona turística muy atractiva para los extranjeros propició actividades económicas e interacciones sociales y culturales ambiguas y contradictorias. En el espacio turístico, los valores tradicionales eran un negocio, pero en el espacio público comunitario se dejaban a un lado y ante la mirada de los vecinos y de los conocidos, porque aún todos se conocían, se empeñaban por aparentar ser modernos, lo que no lograban, ya que prevalecían los prejuicios originarios hibridados que emergían en el espacio de lo privado o en situaciones específicas referidas al amor, al odio, a la familia, a lo femenino, a lo masculino.
En este marco es que Jonás creció, con la peculiaridad de que su padre, del mismo nombre, además de ser dueño de restaurantes, hostales y grandes porciones de tierra, era la persona más influyente del poblado. Digamos que era un joven privilegiado en una comunidad cuyas instituciones funcionaban a favor de los intereses de la familia Manríquez, encabezada por el patriarca Don Jonás, que estaba acostumbrado a cumplir sus caprichos. Fue en la secundaria cuando Jonás conoció a Mildred. Ahí compartió con ella unos cuantos meses en los que sintió que aquella muñequita de ébano le pertenecía. Cuando ella dejó de ir a la secundaria por las razones ya mencionadas, él comenzó a aparecerse afuera de su casa y esperaba a que saliera para acercarse e intentar jugar, platicar, convivir con aquella muchachita. Mildred casi no salía, y cuando lo hacía, siempre estaba acompañada por sus papás y su hermana. No porque quisiera hacerlo, sino por la persecución de la que eran presas por ser físicamente diferentes a los demás. A Jonás no le importaba ir todos los días, no se cansaba, y tenía la firme convicción de que tarde o temprano podría acercarse a ella. Desde las ventanas de la casa, Mildred, Sofía y sus papás podían ver al muchacho regordete de pelo lacio y mirada penetrante llegar desde las 2 de la tarde y quedarse ahí hasta las 8 de la noche sin comer ni hacer otra cosa que esperar. Pasaron 3 años hasta que Mildred salió sola, momento que aprovechó Jonás para acercarse y hablar con ella. Hola, soy Jonás. Lo sé. Quería ver si me permites venir a platicar contigo. No puedo. Como sabrás, si la gente me ve comienza a agredirme. No te preocupes. En cuanto te vean conmigo, no se atreverán a hacerlo. Yo te protegeré y cuidaré. Mildred, al escuchar esas palabras, sintió un poco de miedo. Le parecía siniestro que una persona con la que no había cruzado palabra más de un par de veces, que se la pasaba todas las tardes afuera de su casa, en la primera ocasión que tuvo, le decía que él la protegería, como si tuviera la potestad de hacerlo, y sobre todo como si ella se lo hubiera pedido. Fue en ese momento que entendió cómo la percibía, como si fuera una víctima incapaz de defenderse a sí misma. Si bien eran agredidas y difamadas por casi todo el pueblo, para nada se sentía inferior o débil ante los demás. No les tenía miedo, y al lado de su familia se sentía fuerte. Años más tarde, ya no en Siragüen sino en Zacapu, un Jonás de 18 años, mucho más delgado y arrogante, se había presentado en su casa con el mismo descaro y impertinencia a decirles que él los salvaría. Pero en ambas ocasiones, el joven fue rechazado, y ante el desaire reaccionó con rencor, diciéndole a la gente del pueblo dónde estaban, lo que desencadenó toda una serie de sucesos infaustos que terminaron con la huida de la familia de su lugar de origen y con el incendio de su casa y la muerte de 3 personas. Sofía, al darse cuenta de que su casa estaba en llamas, sin pensarlo corrió adentro de esta, con la intención de estar con su familia y ayudarla si era necesario. Abrió la verja. Quiso entrar por la puerta principal, pero estaba cerrada, y no tenía manera de abrirla. Recordó que la entrada de atrás, por la que había salido en búsqueda de ayuda, la había dejado abierta. Se dirigió al cuarto de sus padres,
Las llamas, que segundo a segundo se avivaban más y lo consumían todo, no le permitió llegar con facilidad. El fuego hacía lo propio con los muebles, los aparatos, con todo. La piel de la muchacha no era la excepción, pero el horror que sentía, el miedo a perder a su hermana y a sus padres, era más grande que el dolor de su cuerpo ardiendo. Justo antes de llegar a donde estaban sus papás, vio en el suelo el bulto de un cuerpo de una mujer. Estaba calcinado, sin vida. Cuando vio la medalla de la Virgen Milagrosa en el cuello de la difunta, sintió un dolor atravesarle el pecho que la dejó sin aliento. Ya nada podía hacer por su hermana. Entró al cuarto y lo mismo, sobre la cama, el cuerpo sin vida de su mamá y en el suelo, el de su padre. Horas más tarde, cuando el sol ya había salido, se consumió la última llama de fuego. Alrededor del perímetro establecido por las autoridades para que la gente no invadiera el lugar, los vecinos se encontraban arremolinados, murmurando sandeces. No se escuchaba de sus voces salir comentarios compasivos sobre el final funesto de la pobre familia, y mucho menos reproche alguno a quienes habían propiciado tal desastre. Para ellos era el destino natural de las brujas, morir en la hoguera. Si había sido alguien o un accidente, les daba igual. Jonás, Manuel y Carmen vieron todo desde el principio. Esperaron hasta que el fuego se consumiera y fueron al mercado donde sus padres y unos cuantos conocidos del pueblo los esperaban para regresar a Siragüen, no sin antes desayunar, convivir y reír un poco. Arantepacua es una comunidad indígena de no más de 4,000 habitantes, localizada en la meseta Purépecha, en el estado de Michoacán. Es conocida por ser un lugar en donde los sucesos paranormales son de lo más común. La gente de allí estaba acostumbrada a vivir protegiéndose de seres demoníacos, entre estos las brujas. Tenían por costumbre no pronunciar la palabra bruja los viernes, y en las casas, en las azoteas y los patios vertían sal para protegerse de estas criaturas malditas, porque este mineral funciona como protector contra cualquier entidad malvada. Es tan pequeño el pueblo que todo el mundo se conoce. Saben quiénes son las personas pactadas con el demonio y por lo general no se meten con ellos, y no por miedo, sino por un pacto ancestral que respetan. Los supuestos nahuales y las brujas no se meten con la gente, y ésta a su vez los dejan en paz. Muy cerca de Arantepacua, casi a las orillas, está el cerro de Huacqueri, en donde históricamente se reúnen las brujas a hacer sus aquelarres, en la casa de la familia de los Nambo. Mujeres afrodescendientes quienes suelen dar a luz eventualmente a hijos blancos como la espuma y cuyos hombres dedicados a la santería viven entre la población de diferentes comunidades cercanas, dejando a las mujeres ahí solas. María, la madre de Mildred y Sofía, era hija de esta familia, pero al nacer con tez blanca fue dada en adopción, porque en la casa de la montaña solo podían vivir las mujeres de color oscuro. Sus padres adoptivos eran de Siragüen, donde ella creció, conoció al hombre de su vida y tuvo a sus hijas. Cuando nació Sofía, en el cuarto donde dio a luz, apareció sin invitación alguna Mildred, la madre de María. Era una mujer imponente, medía 1,80, con el pelo completamente crespo, ojos oscuros y con una voz dominante.
Entró, la miró y esperó a que despertara. María no sabía quién era, no la conocía, y cuando abrió los ojos y se percató de su presencia, no sintió miedo. Algo en la mujer la hacía sentir tranquila. Sin rodeos, Mildred le dio una orden. Tu hija deberá llevar por nombre Sofía. María, al escuchar el mandato, sintió enojo y en automático le preguntó: ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy la razón por la que tú existes. ¿Qué dices? Por favor, sal del cuarto o llamaré a alguien para que te saque. Puedes hacerlo, nada te lo impedirá. Pero si me sacan de aquí, sin que tú me escuches, tus hijas no durarán en este mundo más de un año. Solo una madre podrá entender la sensación que tuvo en ese momento María, quien bajo otras circunstancias la hubiera retirado ella misma del lugar, pero la amenaza que pendía sobre su hija hizo que no dijera nada y escuchó con atención lo que esa imponente mujer tenía que contarle. Mi nombre es Mildred y hace 20 años di a luz a una niña, la cual entregué a una familia de Sirahuén, niña que hoy ha parido a mi nieta, quien llevará por nombre Sofía. María escuchaba y no daba crédito a lo que oía. Al interior de su ser, toda una gama de emociones diferentes se revolvía. De pronto quería gritar, luego llorar, pero fue el enojo la que le hizo hablar. No sé cómo se habrá enterado que soy adoptada, y menos aún por qué hace esto, pero bastará con vernos para darse cuenta de que yo no tengo nada que ver con usted. Si lo dices por el color de piel, te entiendo, pero necesitas saber que en nuestra familia, cada cierto tiempo, sucede que nacen hijos de tez blanca. Con sarcasmo, María dejó escapar un reproche. Ahora entiendo, como quien dice es algo normal, como lo es abandonar a sus hijos porque son blancos. Así como lo dices, es que tenemos que hacerlo. ¿Cómo? ¿Se da cuenta de lo que dice? No sé si la historia que vino a contarme es cierta o falsa, pero aunque fuera verdad y yo sea su hija, el cinismo y la petulancia con que pide las cosas hace que me den ganas de correrla y no volverla a ver. Cuando escuches por lo que he venido y entiendas nuestro origen, te darás cuenta de que mis palabras no encierran arrogancia ni desvergüenza. Es amor lo que me mueve. Solo que no el tipo ni la forma como se expresa en otras partes, o como tú aprendiste a amar. Tiempo después, Mildred salía de la habitación y en la cama María con Sofía se quedaban, una profundamente dormida y la otra pensativa. Fue ahí que supo de dónde era, las razones del abandono y la necesidad de llamar a su primer hija Sofía, como su abuela real, y a la segunda, Mildred, como su madre. 19 años después, minutos antes de morir, a causa de un machetazo propinado por don Jonás, María recordó las palabras de su madre. Cuando tu segunda hija cumpla 3 años y Sofía 4, deberás llevarlas a la única casa que está en el cerro de Huadquieri y dejarlas al cuidado de nosotras, tu madre, tus tías y tu abuela. De no hacerlo, nunca podrán vivir en paz y la tragedia las acompañará hasta que de una u otra forma vuelvan a donde pertenecen. María no pudo entregarlas como se lo pidió su madre. Se convenció de que sus palabras, aunque sinceras, se erigían sobre la superstición, pero por si las dudas
Cuando Mildred y Sofía tuvieron la suficiente edad para entender, las llevó al cerro de Siragüen, y exactamente a los 2.970 metros de altura, en donde deja de crecer hacia el cielo y comienza a descender, había una gran roca negra que sobresalía del paisaje. Les mostró el lugar exacto donde había escondido, debajo de la tierra, un pequeño cofrecito y les dijo: si por alguna desgracia nos llega a pasar algo a su padre y a mí, vengan aquí, desentierren la cajita, vean lo que hay adentro y decidan sus siguientes pasos. Entrada la noche, en la cima del cerro de Siragüen, una silueta de mujer se encontraba agachada al costado de una gran roca. Con sus manos brunas desenterraba una especie de caja de madera. En cuanto la tuvo en su poder, comenzó a descender y, oculta por la oscuridad y soledad de la noche, entró a una casa que parecía abandonada y en la cual no podía quedarse aun cuando fuera de su propiedad. Solo regresó a revisar el contenido del cofre y a recoger lo único que le quedaba en esta vida. En plena madrugada, justamente a la hora de los ladrones o del demonio, salió de ahí en dirección del pueblo de Arentepecua. Hasta aquí la historia de hoy. Como se estarán dando cuenta, la narración comienza a tornarse un poco oscura, y será a partir de la cuarta entrega que los sucesos se presentarán de manera cruda, ya que se esclarecerá, por un lado, lo sucedido a Mónica, y por otro, la iniciación de las llamadas brujas de Siragüen, quienes, llenas de dolor, frustración y odio, buscarán venganza. Espero les estén gustando los relatos. De ser así, da clic a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos hasta el siguiente relato para desvelados.